Eh, bueno, eh, principalmente este webinar como tal dice, son estrategias que transforman. Queremos que puedan redefinir su planificación estratégica en recursos humanos y puedan hacer un aporte de mucho más valor al negocio y poder posicionarnos en un punto más estratégico de lo que son todas las organizaciones. En ese sentido, la agenda que vamos a tener en este webinar es alineando la planificación de recursos humanos con la estrategia organizacional. Después pasaremos a las herramientas que ayudan a la planificación estratégica de nuestra área y también algo muy importante que nos solicitan siempre nuestros clientes internos es que establezcamos metas claras y que sean medibles y que impacten al negocio. Y después, como yo les comentaba, viene el panel de preguntas, que ahí vamos a estar respondiendo a todos los puntos que necesitan. Ahora le doy el pase a María José, alias Pepa, para que le digan con cariño y comencemos. Y muchas gracias, Fran. Efectivamente, todo el mundo me dice Pepa, así que si tienen ahí alguna pregunta, la pueden dirigir directo así a Pepa. Cuando nos invitaron a participar de este webinar, la pedida se ve grande, o sea, ¿cómo significa alinear la planificación estratégica? Eh, ¿O qué significa redefinirla? Y nos gustaría partir quizás por algo que quizás para muchos es de perogrullo, quizás varios de ustedes lo han escuchado muchas veces, pero más que un cliché, es clave. Cuando hablamos de los recursos humanos no podemos desalinearnos con la estrategia. Y por eso, si pasamos a la siguiente, Fran, quisimos partir desde la base, o sea, hacia dónde vamos. Esta pregunta puede ser efectivamente muy amplia, pero es importante hacérsela. También en nuestra experiencia, en varias planificaciones que hacemos, alineamientos estratégicos también que hacemos en empresas, a veces no está tan claro. Y para que las áreas de personas puedan generar realmente un cambio, tenemos que saber justamente ese norte, ese propósito de la organización para poder alinear todos nuestros esfuerzos hacia esa misma línea. Entonces, si pasamos a la siguiente, hay un punto sumamente relevante y que probablemente todos ustedes lo han escuchado, que es el ciclo de vida de la organización. ¿Por qué traemos esto hoy día? Porque es muy distinto, muy distinto cuando hablamos de recursos humanos y la planificación estratégica del área, cuando estamos en un nacimiento de empresas, cuando estamos en una mirada, por ejemplo, de una startup o de una empresa más grande, pero que está partiendo desde socios o de si es una empresa familiar o el nacimiento es una parte muy específica. Por lo tanto, cuando hacemos recursos humanos o planificación de recursos humanos en una empresa que está iniciándose, es distinto que cuando ya está en periodo de crecimiento, obviamente, en donde el foco está mucho más en el desarrollo, en alcanzar rentabilidad, etcétera, versus la madurez. Este ciclo es transversal en general para todas las organizaciones. Y el tema lo más relevante es cuando una empresa ya está madura, llega un punto de inflexión en que o nos transformamos o entramos en el declive. Y siempre va a pasar eso. Entonces también es importante cuando uno trabaja en áreas de personas, entender estratégicamente dónde estamos parados. Nuestra empresa hoy es suficientemente madura, estamos maduros en el mercado, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer distinto para volver a ser competitivos? O eventualmente vamos a ir hacia una venta, o vamos a ir a un cierre, o vamos a cambiar hacia otro foco, cosa que tampoco, esto no tiene ninguna connotación ni positiva ni negativa, sino que es lo normal que pasa en las industrias. Y por eso siempre tenemos que estar pensando en el cambio y en la transformación. Pero cuando hablamos de planificación estratégica, mirar en cuál de estas fases estamos es la primera pasada para realmente ser estratégicos. ¿Por qué? Porque entonces como personas va a apalancar estratégicamente el crecimiento de la organización o la forma de optimizar nuestras operaciones. O si tenemos un crecimiento, si estamos proyectando un crecimiento, como por ejemplo en minería, un crecimiento exponencial de más de 15.000 personas en los próximos 3 años, ¿cómo desde personas, desde nuestra planificación estratégica, nos preparamos para dar esa respuesta? ¿Sí? Entonces, este es como el primer foco que quisimos poner acá. Más que redefinir, es poner el foco justamente en donde se requiere a nivel de la estrategia de la organización. Y ahí un poco la mirada, como aparece ahí el título, es incorporando todas las perspectivas. Esto es como el previo. El previo a hacer el workshop o sentarnos a trabajarlo,
tiene en esta primera parte la visión global de la organización, como les mencionaba, entender nuestra visión estratégica, cómo le vamos a dar una respuesta y cómo vamos a hacer habilitadores desde personas para esa visión global de la organización, entendiendo el contexto interno y externo, el contexto del mercado, como les decía, en este ciclo de vida, ¿dónde está puesta mi organización hoy? En el mercado local, global, pero también el contexto externo. ¿Cómo están las cosas hoy? Estamos pasando por reestructuraciones, estamos por algún tema de contracción del mercado, o al revés, estamos en full crecimiento y hemos aumentado, no sé, la dotación en 300 personas en 2 años. Todos esos detalles son sumamente relevantes. Otro punto muy relevante que lo quisimos poner acá es la perspectiva de stakeholders. Esto es como casi más que un checklist, es un tip. Cuando nosotros hablamos de hacer planificación estratégica, no podemos olvidar de que las áreas de personas dentro de la organización, no importa cómo lo tengamos organizado en la estructura, sí prestamos un servicio interno, un servicio estratégico clave, pero es un servicio. Entonces es sumamente relevante antes de planificar ver cómo nos evalúa y qué opinión tiene el resto de las áreas respecto a nuestra función. Es un imperativo casi. Si queremos planificar alineado la estrategia, tenemos que entender también qué piensan y cómo podemos aportar más o cuáles son las expectativas de nuestros stakeholders internos. ¿Sí? Y obviamente de eso surge la contribución de recursos humanos. ¿Qué es cómo nosotros vamos a poder dar respuesta a esas expectativas o no? ¿Y cuál va a ser nuestra agregación de valor? Siempre se ha hablado de que recursos humanos tiene que ser un pilar estratégico o tiene que estar en las conversaciones de las metas estratégicas. Creo que cada día más nos estamos acercando a eso. Hay varios ejemplos de varias empresas que ya recursos humanos está en la mesa. Pero ahora la pregunta es cómo le agregamos valor. Y hacer nuestra planificación estratégica justamente nos puede llevar a entender ese punto, cómo desde el área de personas podemos agregar valor con la perspectiva de nuestros stakeholders, con la perspectiva del contexto y entendiendo la visión y el propósito de la organización. Estás en mute, Fran. Gracias, se me olvidó. Ahora entendemos un poco como la base que tenemos que tener antes de irnos a hacer un workshop, un taller o una planificación estratégica como tal. Entonces, ahora que ya tenemos con esta base, les vamos a mostrar algunas herramientas para la planificación estratégica que les van a ayudar a apalancar bien esa actividad y el año completo. Por eso estamos en esta fecha. Eh, ahí sí. Importante para la planificación estratégica son las analogías. ¿Por qué son importantes? Porque la analogía nos permite una visión compartida, nos crea un lenguaje común tanto entre el área internamente, en el área de personas, pero también con las otras áreas que son nuestros stakeholders clave. Entonces, eso nos facilita la alineación y la colaboración de manera efectiva y que impacte y utilicemos todas las capacidades de las personas. Por eso una analogía de la visión compartida se puede usar de distinta, lo que les haga sentido a ustedes como organización. Puede ser subir el Everest, por ejemplo, y nos da como esa visión de que vamos ascendiendo, que vamos logrando objetivos. También la analogía nos permite inspirar a las personas, porque nos evocan emociones. Muchas veces esta parte de como ver KPI y cosas no nos evoca tantas emociones, porque son un número o algo, pero cuando nos inspira, y esto como por ejemplo las personas empiezan a ver que la planificación es un viaje, ayuda a ese de sentirse parte de. Y por también, como les decía, simplifica. Transforma estos escenarios que a veces son muy abstractos a cosas concretas que podemos generar como ese paralelo. Entonces, por ejemplo, vamos a crecer, vamos a hacer, por ejemplo, hay algunos como que dicen el crucero, nosotros partimos en un punto, vamos a hacer estas escalas y llegamos a esta meta que es donde nosotros queremos llegar. Entonces, esos puntos nos hace que las analogías sean importantes dentro de la planificación estratégica. No solamente enfocarse como al número punto, pero sí cómo se involucran las personas en esta planificación. Entonces, el otro punto que es importante, nosotros tenemos una visión compartida, motivamos e inspiramos, pero necesitamos también la colaboración.
porque necesitamos que la planificación estratégica estén distintas visiones de lo que es el quehacer de recursos humanos. Y para eso hay herramientas que son bien interesantes, por ejemplo, en Miro. Si ustedes necesitan estar en una gerencia o de recursos humanos distribuida en distintos lugares, distintos países, hay herramientas colaborativas tecnológicas que nos ayudan a generar esas actividades de manera remota. Por eso, por ejemplo, en Miro, donde cada uno van haciendo preguntas, pone su post-it y van conversando de este punto. Otra herramienta que es súper buena y que lo pueden implementar de manera fácil es el Mentimeter, que ahí también ayuda a hacer pulsos, preguntas y ver de manera instantánea qué está pensando la audiencia o qué es lo que puede estar opinando. Y lo otro, el clásico brainstorming, cuando nos juntamos todos en una sala, hacemos actividades desde las manos, que por ejemplo, y en eso también, por ejemplo, la han escuchado mucho, el Lego Serious Play, y esos puntos también en la presencialidad. Pero lo que nosotros quiero recalcar en este momento es que no hay excusa para no hacer la cosa colaborativa. Si no hay posibilidad de la presencialidad por la distribución del equipo, se puede hacer online de manera muy fluida en ese sentido y también con bajo costo. Mentimeter pueden usar cuenta gratis. Entonces, en ese sentido, por eso les decimos, no hay excusa para no ser colaborativos. Y antes de entrar un poco como en esta parte, que es quizás la parte más teórica de cómo hacer la planificación, solo que ya me encantó como lo mencionó la Fran, no hay excusa. Y eso es súper relevante desde el mundo de las personas, porque obviamente desde capital humano, recursos humanos, como lo llamen en su organización, eh, para hacer una planificación estratégica tiene que ser colaborativa. Y cómo se juntan todos estos puntos que mencionamos anteriormente tiene que ver desde la colaboración. Antes de pandemia, esto como que tampoco se cuestionaba mucho, porque todo era presencial en una sala. Después de pandemia, todo era obviamente colaborativo con todas estas herramientas que mencionaba la Fran. Hoy día el mundo de nuevo está cambiando hacia la presencialidad, pero como bien decía la Fran, no importa si es presencial, es híbrido o 100% online. Hoy día tenemos una cantidad de herramientas que nos van a permitir igual que sea 100% colaborativo. Y eso es lo más importante, porque ahí de inmediato logramos ese alineamiento que es tan necesario. Es como hacer el 2 por 1. Planificamos, obviamente, cuál es nuestra estrategia, cuál va a ser nuestros pilares de valor, cómo vamos a habilitar el negocio, pero al mismo tiempo estamos ya alineando y involucrando a todos nuestros colaboradores del área de recursos. Y eso es clave cuando se hace una planificación estratégica. Así que ese es como también, así como tip, siempre háganlo con su equipo. Y obviamente cuando hablamos de establecer metas claras y medibles, esto no es trivial, y aquí sí tenemos mucha experiencia haciendo este tipo de planificaciones, pero la idea es que no sea de la nada, ¿ya? Una planificación estratégica efectivamente para que tenga métricas, para que tenga una mirada hacia el futuro, tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo o aquí les traemos una forma de mirarlo, que es el Strategic Cascade Choice o la mirada estratégica en cascada, que igual se basa en el típico Where to Play, How to Win, que es como la base más tradicional, pero sigue sumamente vigente, solamente que aquí se le agregan algunos puntos en esta cascada. Y justamente lo que la Fran también mencionaba de las analogías, tu analogía, la idea es que siga esta mirada, como de lo más general hasta lo más particular, saltando de un punto al otro. Por ejemplo, cuando era subir al Everest, que lo menciona la Fran, vamos a la base, quiénes van a ser nuestros Sherpas que nos van a ayudar en este camino, cuáles son las distintas bases o las distintas alturas en que vamos a establecer metas, cuál es nuestra meta final. Lo podemos mirar una vez lo hicimos desde el recorrido de un tren. El tren salía desde la base y todo el camino que tienes que hacer en el tren, desde en qué minuto vamos a descansar, el paisaje que vas mirando, y toda esa analogía tiene que calzar dentro de la idea de tu estrategia de base para hacer tu planificación estratégica, valga la redundancia. Este método en especial lo hemos usado mucho y es muy bueno. Es fácil de llevar a la práctica, porque si se fijan es bien sencillo. Primero, ¿cuáles son nuestras metas? Ahí es esta mirada más general en que tenemos que traer este contexto organizacional, los escenarios donde vamos a mirar nuestro propósito de la organización.
¿ya? Luego de eso nos vamos a la segunda fase, que es, ok, entendiendo cuál es nuestra meta, nuestra ambición, la ambición de la organización y cómo nosotros queremos estar jugando ahí y habilitando, entonces, efectivamente, el dónde vamos a jugar, o where to play, dónde competimos hoy día y de qué manera el área de personas puede apalancar esa competitividad. Obviamente desde consultoría quizás es distinto, pero yo no sé cuántas personas hay de qué distintas empresas son, pero siempre puede haber una mirada de dónde competir. Puede ser una competencia interna, puede ser versus industria, puede ser con industrias similares, pero dónde vamos a jugar te marca la cancha, te demarca la cancha, ¿sí? Y eso es sumamente relevante cuando estamos haciendo una planificación estratégica. Entonces, con nuestro propósito y nuestra cancha demarcada, vamos al how to win. ¿Cómo ganamos? ¿Cuál es la propuesta de valor? Y eso es súper importante, porque no es táctico o técnico, es qué queremos aportarle a la organización entonces, cómo vamos a ganar en ese mercado donde dijimos que vamos a jugar, sea cual sea. Y luego de eso, entonces, ¿qué capacidades necesitamos? ¿Qué tenemos hoy y qué no tenemos? Y ahí hay una mirada bien buena, se lo doy como tip, que se llama, nosotros lo usamos harto, que se llama Start, Stop, Continue. ¿Qué tenemos que comenzar a hacer? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Y qué tenemos que continuar haciendo? Y ahí también miramos qué capacidades tenemos, cuál no, qué actividades nosotros le estamos aportando al negocio y cuál no. También aquí puede haber una mirada de madurez. Nosotros como área de recursos humanos, ¿estamos incorporando ahora, por ejemplo, nuevas tecnologías? ¿Estamos incorporando inteligencia artificial, por ejemplo? ¿O eso es muy loco para nosotros, está muy lejos? Entonces, eso es sumamente relevante cuando hacemos una planificación estratégica y cuando buscamos, acuérdense, darle respuesta en esta cascada a los pasos anteriores. Y por último, ¿qué necesitamos para gestionar? Tanto procesos como tecnología. ¿Qué sistemas nos apalancan todo lo que hemos hecho? Si se fijan, entonces como aquí se llama como una cascada, pero también se puede llamar como un embudo, como les decía, de lo más general a lo particular. Y es importante hacerlo de esa forma. Esto se hace en una pura sesión, ¿ya? En general. La cantidad de tiempo es relativa, en nuestra experiencia lo podemos hacer desde 2 horas hasta un día completo, dependiendo de la cantidad de elementos o variables que queramos meter, del tamaño de la organización y muchas cosas se puede hacer en distintos tiempos. Pero a lo que voy, lo más importante es que tengamos dinámicas y que tengamos la mirada para contestar esto de esta manera, porque además es un proceso cognitivo de pensamiento. ¿Sí? Entonces nos va a ir ayudando a generar justamente ese, como les digo, y voy a ser bien reiterativa con esto, esa agregación de valor que tenemos que dar desde el mundo a las personas. Y lo otro también, con este embudo se va logrando también clarificar qué es lo que queremos, cómo, cuándo, dónde, con qué. Entonces, esas preguntas van surgiendo porque uno empieza desde abstraer y concretizar de una manera que es natural para el pensamiento que nosotros tenemos como personas. Y ahora le queremos dar el gran espacio a ustedes, el panel de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir un poco para mirar los que vayan a preguntar y después volvemos a Sí. proyectar, ¿ya? Yo voy a ir leyendo algunos Ya. comentarios que nos llegaron. El primero es de Marcelo. Él pregunta, ¿cómo puedo impulsar el rol de recursos humanos en una empresa donde aún nos ven como una área muy ejecutora? Probablemente necesita algún tips como para lograr posicionar estratégicamente al área a la par de quizás las gerencias. Bueno, ahí efectivamente le das el clavo con la pregunta, Marcelo, o sea, justamente lo que estamos conversando. El que se haga una buena planificación estratégica de recursos humanos te puede ayudar a apalancar eso, justamente para tener mensajes clave, escuchar a tus stakeholders, te puede dar también el paso para entender cuáles son las expectativas. Sí. Al hacer ese paso previo y al entender qué expectativas se está teniendo del rol del área, tú también puedes tener dos cosas, porque esto es un 50-50. Puedes entender que quizás hay expectativas muy altas, que tú creías que te estaban mirando muy ejecutor, pero las expectativas son muy altas. Y por otro lado, puede ser que al revés, que las expectativas sean muy bajas y tú tengas razón y la percepción que tú tienes de área ejecutora sea correcta.
Con cualquiera de las dos es una oportunidad, porque siempre el conocimiento y la información es una oportunidad. Entonces, con esa información, tú vuelves hacia recursos humanos o vuelves hacia tu área. ¿Qué vamos a hacer para cambiar? Porque para lograr que el otro te vea de una forma distinta, lo primero es que tienes que hacer las cosas distintas. Si sigues haciendo lo mismo, jamás te van a ver distinto. ¿Sí? Exacto. Entonces, y ahí empieza un poco el desafío hacia el liderazgo. Y también ahí ustedes también en su planificación estratégica van a poder mirar cuáles son los límites, hasta, hasta dónde voy a llegar. O sea, efectivamente, un poco yo les ponía ahí el ejemplo de inteligencia artificial. Si hoy día estamos mirando que me ven como un área ejecutora operativa, por ejemplo, cuando está personas como dentro de administración y finanzas y todavía no es un área en sí misma, o está muy enfocado solamente como a temas de compensaciones, ¿cómo doy ese salto? Obviamente en la conversación no nos vamos a ir a la inteligencia artificial, hay que dar pasitos, ¿cierto? Y ahí Exacto. justamente este tipo de reflexiones estratégicas de dónde queremos estar y cómo agregamos valor te puede ayudar justamente con ese discurso. Pero insisto, tiene que partir de ustedes, tiene que partir desde qué vamos a ser distintos para mostrarle Totalmente a la cierto. organización que podemos ser Exacto. distintos. No sé, Fran, si quieres complementar algún... Vi una pregunta de la inteligencia artificial y ahí quiero decir que ahí se puede apalancar, porque con la inteligencia artificial ustedes pueden poner coma una planificación estratégica y les va a salir información. Hoy también hay, se pueden apalancar con sistemas, los ERPs que tienen. Por ejemplo, Talana tiene sistemas que les van a dar reportería, que les va a dar un histórico de lo que han hecho y que también les va a dar ese input, el que decía Pepa, qué hemos hecho y qué debemos hacer. Entonces, se puede aplicar inteligencia artificial, pero lo más importante es entendernos como en qué estamos. Porque como te han visto, ChatGPT, muchas cosas se pueden usar para múltiples acciones. Entonces, depende también de cómo ustedes utilicen las inteligencias artificiales. Y en ese sentido, para encontrar información, para resolver problemas, dudas, ver otras perspectivas, te puede servir también. Por eso, como contestando la siguiente pregunta que tenían en el web. Sí, correcto. Estaba justamente, iba a leer la de JP que preguntaba por herramientas de inteligencia artificial para planificación. Durante la presentación mostraron algunas herramientas también, como Miro, por ejemplo. No sé si ustedes en particular, María José y Francisca, frecuentan el uso de alguna plataforma de inteligencia artificial para alguno de los procesos que ustedes llevan del día. Bueno, nosotros le podemos comentar, nosotros tenemos una inteligencia artificial específica de Deloitte y que la usamos muchísimo. ¿Ya? Lo usamos muchísimo en el sentido, por ejemplo, cuando nosotros decimos todas estas entrevistas de stakeholders, tú integras toda la información, lo metes todo a la inteligencia artificial, haces un prompt, le pones qué es lo que tú necesitas, por ejemplo, cuáles son las limitaciones dentro de recursos humanos desde el punto de vista de las entrevistas. Y le vas haciendo preguntas clave con los prompts, no sé si saben, eso creo que es otra, otra charla, cómo usar la inteligencia artificial, pero con preguntas muy específicas y todo el análisis, por ejemplo, que se puede hacer, el típico análisis del discurso que nosotros hacemos manualmente en un Excel o lo que sea, la inteligencia artificial te lo hace en minutos. Y lo que uno Exacto, hace después es revisarlo. Obviamente siempre se revisa, siempre hay un nivel de interpretación humana, pero te puede ayudar a encontrar quizás incluso algunas asociaciones que a simple vista no las estabas viendo. También se puede utilizar mucho Copilot en ese sentido. Es una herramienta bastante buena. Nosotros también la estamos usando cada vez más. Herramientas específicas de inteligencia artificial para planificación. Hoy nosotros no estamos ocupando ninguna así como específica, sino es más lo que está en el mercado. Probablemente tengamos alguna novedad en el futuro, porque esto está exponencial. Pero como les decía, eso más las herramientas de colaboración, que eso obviamente es distinto, pero también se puede usar harto de inteligencia artificial cuando estás más que nada como analizando toda esta información que puede venir desde el negocio hacia ti. exacto. Y lo importante es que también busquen no solo las inteligencias top que encuentran, sino también las que les acomoda a ustedes y que les va a dar valor. Hay gente que usa ChatGPT, otros Gemini, hay,
Por ejemplo, mucho también se usa Canva porque nos va a dar facilidad para hacer todas estas cosas gráficas. Entonces también tienen que decir qué necesidad tengo, qué inteligencias artificiales existen y cuáles a mí me acomodan para hacer mi trabajo. Eso es importante cuando se habla de inteligencia artificial en cualquier planificación o actividad que se realice. Vamos a dejar aquí para que peguen un print, chiquillos. Sáquenle un print, fotito. Ahí están nuestras bellas caras para que nos contacten, sepan más, si necesitan algún servicio, pasamos el datito. Y estamos súper abiertas a colaborar con ustedes y ser un aporte para sus áreas y sus empresas. Súper. Yo también quiero agregar que Omar preguntó si íbamos a mandar la presentación y efectivamente vamos a mandar la presentación y también vamos a mandar este registro para que este webinar lo puedan volver a ver, lo puedan compartir y así nos transferimos conocimiento entre todos. Agradecerte, María José, agradecerte, Francisca, y también reiterar que si quieren saber más sobre las iniciativas que en Talana tenemos a nivel de webinars, a nivel de eventos, blogs, contenidos y más, pueden también entrar a nuestro LinkedIn. Si nos están viendo de Perú, también tenemos contenido para Perú. Así están bienvenidos a seguir nutriéndose con los contenidos que desde acá preparamos con mucho cariño. Y María José y Francisca, agradecerles, pero también pedirles quizás alguna palabra al cierre, una reflexión final. Les dejo ahí el mensaje de cierre. Yo solamente les quiero agradecer, yo sé que 30 minutos un jueves es necesario para muchas cosas y que se dieran este espacio para aprender. Muchas gracias. Y también agradecer la disposición, estar aquí. Y nada, quizá mis palabras finales son no desmotivarse, no frustrarse. Yo sé que en el camino, de repente, la función de recursos humanos pasa a ser un poco ingrata. Entonces, en ese sentido, existe, si se pueden hacer cambios, si se puede ser justamente el pilar de cambio dentro de una organización. El tema es entender bien el cómo y cómo agregar valor. De verdad que se puede. Así que lo que necesitan también es disponible, están nuestros datos y podemos seguir conversando. Muchas Chao, que estén gracias, María bien. José y Francisca. También las pueden seguir en LinkedIn, así que ahí los invito a todos a seguirnos mutuamente. Así que un saludo para todos los que nos siguieron, que tengan todos un buen día. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, María José, chao, Francisca. Chao.